Hola, el Todopoderoso les bendiga, Hola, deseo que estén pastor, teniendo un buenas buen tardes, ¿cómo tiempo. está? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo Bueno, están? bueno. Ya le mando eso. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegro, Bueno, excelente. Bueno, muy bien, estamos nosotros trabajando un tema que es el profetismo y de ese profetismo estamos trabajando un subtema muy importante que es la diferencia entre profecía verdadera y profecía falsa, ¿correcto? Y hemos estado viendo, digamos, como algunos, primero como una denuncia de esa profecía falsa y profecía verdadera y de la profecía falsa, obviamente, y luego vamos a ver como ciertos criterios que hay para reconocer cuando una profecía es verdadera o no. ¿Listo? Padre, en tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias seamos por este tiempo, por tu amor, tu misericordia y cuidado. Gracias por las personas que toman esta clase, Señor amado. Permite que sea tu presencia y tu poder guiándonos, Señor. Gracias te damos, Señor. Permite que podamos interiorizar esta enseñanza y enseñarla también a otros, Padre, para tu gloria y honra. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando eh, que curiosamente cuando el profeta habla, eh, lo correcto es que la gente se da cuenta de que eso que está hablando es una mentira y que eso hiciera que ya se le tomara desconfianza a esa persona, ¿no? Cuando uno ve que una persona es mentirosa, en un momento aquí, o sea, que hay que tomar distancia, no, hay que ir con mucho cuidado porque esta persona es mentirosa, pero en el pueblo de Israel, cuando la gente se daba cuenta que había un profeta falso, curiosamente, en lugar de hacerlos repugnantes, los hacía más aceptables, es decir, lo apreciaban más, lo invitaban más, lo buscaban más. Entonces, era algo bastante ilógico. Y eso se debía a que esos profetas le decían a sus oyentes lo que esos oyentes querían decir, querían escuchar. Entonces, fíjese que a veces uno está actuando, digamos, de manera como un poco equivocada en X aspecto de la vida. Eso le pasa mucho a uno de pastor. Hay gente que va iglesias por iglesias contando su problema, ¿correcto? Y hasta cuando llegan a una iglesia en la cual les dicen, no, como estás actuando está bien, lo que estás haciendo está bien, allí dicen, ah, este sí, este, ahí se queda. ¿Ya? Y cuando la consejería le dicen, no, mira, eso que estás haciendo no es correcto, hay que intentar hacer un cambio porque o si no las consecuencias van a ser ABC. Entonces esas personas por lo general no quieren estar allí y el pastor no es buen pastor. Eso pasa entonces también con el profeta, que mucha gente va de profeta en profeta hablándole sus cosas y cuando encuentran al profeta que le dice, así como estás, está bien, no hay nada que cambiar, entonces este se queda allí porque le dijeron lo que él quería escuchar, ¿ya? Entonces eso hacía que por más que fuera un profeta falso, la gente no lo repudiara, sino que al contrario lo aceptara cada vez más, ¿ya? Y el asunto es que esa verdad, esa mentira, es más tranquilizante que la verdad. Claro, es que la verdad incomoda, la verdad duele, la verdad lo desubica a uno, ¿correcto? Porque uno está acostumbrado a hacer algo y entonces ahora toca dejar de hacer eso que me gusta para incluso hacer algo que de pronto no me gusta, ¿ya? Y entonces esa verdad se vuelve implacable y no queremos muchas veces escuchar la verdad. Prefiero quedarme con la mentira. En Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizan mentiras, los sacerdotes dominan por la fuerza y mi pueblo tan contento. Es increíble. Los profetas profetizan mentiras y mi pueblo tan contento. ¿Ya? Entonces, es bastante lamentable esto. En Ezequiel 13:19 dice, me profanáis ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan, destinado a la muerte, destinando a la muerte al que no tema que morir y a la vida al que no tenga que vivir. Así embaucáis a mi pueblo que hace caso de vuestros embustes. Ojo, embaucáis a mi pueblo que hace caso de vuestros embustes. Aquí el asunto es que esto es algo curioso porque todos nos estamos engañando, pero uno de pronto diría, a ver, o sea, ¿cómo me voy a dejar engañar? ¿Correcto? Sería como lo más adecuado, no, no me voy a dejar engañar. Pero ¿qué va? El pueblo contento porque lo engañe.
Reitero, es como un pañito de agua tibia en una situación que finalmente el pueblo no quiere cambiar. Entonces, por una parte, el pueblo no quiere cambiar y por la otra el profeta falso le dice, tranquilo que así está bien. Entonces ahí se explica, digamos, como esa relación tóxica, ¿correcto? En la cual todos se necesitan de esa manera. En Isaías 30:10 dice, dicen a los videntes, no vean, y a los profetas, no profeticen sinceramente. Díganos cosas halagüeñas, profetícennos ilusiones, apártense del camino, retírense de la senda, dejen de ponernos delante del Santo de Israel. Es espectacular este texto, o sea, espectacular por el mensaje tan fuerte que tiene, pero bastante triste también. No vean, le dicen a los videntes, no profeticen sinceramente, le dicen a los profetas, díganos cosas bonitas, cosas que nosotros queramos escuchar, ¿ya? Profetícennos ilusiones. Es bastante, y con todo eso, ¿qué era lo que estaba haciendo el profeta? Apartando del camino del Señor al pueblo, ¿ya? Como tratando de ocultar de la vista de Dios al pueblo. Obviamente eso es cosa que no se debe hacer. Entonces, los profetas que el pueblo quiere por lo general anuncian siempre paz, shalom. Los profetas anuncian shalom siempre y pronostican prosperidad. Ojo, ese profeta que siempre está hablando de prosperidad, todo está bien, no hay de qué nada preocuparse, todo tiempo futuro será mejor, correcto, porque Dios está satisfecho con nosotros, Él nos va a bendecir, Él nos va a premiar, etcétera. Y esos que profetizan prosperidad, ojo, donde haya un profeta que profetiza prosperidad permanentemente, huya de allí. No es ahí. Esos que dicen Dios le va a dar casa, carro, beca, tranquilo, vienen cosas de bendición, no se preocupe, cuidado con eso. Ya, ahora, y no es que esto indique que es que lo que viene es maldición o lo que viene es trabajo duro, sufrimiento, no. Cuidado con eso porque también por otro lado hay una cantidad de discursos que hablan y que llevan siempre como al sufrimiento, a sublimar el sufrimiento, mientras, o entre más sufre una persona espectacular, mucho mejor. Y allí no es correcto eso. No es correcto eso. Tampoco, por ninguno de los dos lados. Es decir, los dos extremos son equivocados. El extremo que siempre está hablando de sufrimiento, de dolor, de angustia, porque es que ese es el reino, porque bienaventurados por mi causa cuando os vituperen y os persigan, etcétera, etcétera. Y por el otro extremo, los que pronostican siempre prosperidad. Ambos extremos son equivocados. De ninguna manera, porque si a mí una persona viene y me dice, llevo 20 años sufriendo con la misma situación. Llevo 20 años, perdón, ¿cómo así que 20 años pues sufriendo por la misma situación? ¿Y eso qué pasó? O sea, no creo que Dios quiera que suframos nosotros 20 años por lo mismo. Ahí nos falta sabiduría porque yo necesito mirar cómo soluciona esa situación. Yo no puedo estar en lo mismo siempre. Pero reitero, por el otro lado tampoco podemos estar con la situación de que eh, eh, estamos allí siempre solamente en la prosperidad y en la prosperidad, correcto, y el pacto, la siembra, etcétera, etcétera. No, tampoco es correcto. Ninguno de los dos extremos es correcto. ¿Listo? Entonces, lo que hace el profeta falso es como fundamentar al oyente en seguridades dogmáticas. Esta es una palabrita que está muy de moda en la actualidad, la dogmática. Una dogmática es una afirmación innegable de un principio discutible. Una dogmática es lo que nosotros creemos aquí en esta iglesia. Una dogmática es lo que las iglesias llaman la sana doctrina. Volvamos a la sana doctrina, pero la sana doctrina por lo general es lo que cree cada iglesia. Entonces, esa sana doctrina es sana doctrina hasta cuando se compara con otra iglesia. Porque en una iglesia a usted le van a decir, no, la sana doctrina es no se corte el cabello, no se lo tinture, no use maquillaje, no use arietes, no use aretes, collares, etcétera. No, eso es pecado. Otros van a decir, no son ningún pecado es, y le van a mostrar textos de la Biblia donde Dios avala eso. ¿Ya? Entonces, eso no se puede hablar de sana doctrina allí. Eso sencillamente es un dogma que trabajan algunas personas, pero sin embargo, eso se eleva al nivel de santidad, de voluntad divina,
de que todo el que haga algo diferente está equivocado, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo cuidado. Nosotros, obviamente, todos nosotros somos dogmáticos, es decir, todos tenemos ciertas posturas referente a todas las doctrinas de la Biblia, todos tenemos nuestras propias posturas, ¿ya? El asunto es estar permanentemente mirando esas posturas dogmáticas en qué están fundamentadas. ¿Verdaderamente en el texto bíblico? ¿Ya? Y entonces alguien de pronto diría, pues claro que en el texto bíblico, allí está, fundamentada, correcto, pero el asunto es, ¿de verdad está fundamentada en un texto bíblico? Es decir, el texto que le están citando a usted está bien interpretado y por eso se puede decir, sí, realmente este texto una validez, tiene una validez bíblica, tiene una validez o un fundamento bíblico para lo que se está predicando y lo que se está enseñando, o no, porque eso es lo que pasaba con los profetas falsos. Colocaban un fundamento para los oyentes en seguridades dogmáticas. Ojo, en seguridades institucionales. La institución es buena, la institución le da a uno raíces, identidad, seguridad, pero si bien la institución es buena, el institucionalismo no es para nada bueno. Nosotros no podemos confiar ciegamente en las instituciones. No, es que mire esta gran iglesia a la cual yo pertenezco y hay una cantidad de grandes denominaciones, sobre todo en el pueblo cristiano evangélico, ¿no? Hay una cantidad de grandes denominaciones allí, asambleas de Dios, iglesias pentecostales, unicitarias, pentecostales trinitarias, eh, bueno, una cantidad de denominaciones que usted las conoce allí. Y, perdón, el asunto es que el que yo pertenezca a una institución de esas no me garantiza absolutamente nada. No me garantiza que esa institución, como usualmente el discurso que se da casi en todas las iglesias, somos los únicos salvos. Para que usted sea salvo, vamos, o tiene que pertenecer a esta iglesia, o si no, olvídese, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una seguridad en la institución, ni tampoco en la nacionalidad, como pasaba con el pueblo de Israel. Somos el pueblo elegido por Dios. Ya somos su especial tesoro. Y quien nos toca, toca a la niña de los ojos de Dios, perdón. Y eso también se da muchísimo en la actualidad. No, nosotros somos europeos, nosotros somos norteamericanos, nosotros somos países primermundistas, no como esos tercermundistas, perdón. ¿Eso es una seguridad delante de Dios? Eso no es ninguna seguridad delante de Dios. Correcto, seamos norteamericanos o tercermundistas o primermundistas, definitivamente Dios es Dios y tiene sus leyes y ningún ser humano está por encima de esas leyes, ¿ya? Y el asunto es que esos falsos profetas fundamentaban a los que los escuchaban en, en, si- en situaciones o en seguridades dogmáticas, institucionales, nacionales. Y ojo, por estarlo fundamentando falsamente en esos fundamentos dogmáticos, institucionales y nacionales, no los prepararon para lo que realmente venía, no los prepararon para aquello que finalmente los llevó al fracaso. El profeta verdadero les decía, si ustedes siguen como van, viene una cosa que se llama el exilio y el pueblo le creyó más al profeta falso. ¿Qué exilio ni qué nada? Aquí estamos bien, aquí no hay nada que cambiar. Cuando efectivamente llegó el exilio, 722 para el reino del norte y 606 para el reino del sur, ¿ya? Entonces allí, si los profetas verdaderos, o si el profeta falso hubiera dicho al pueblo, ojo, hay que prepararse para esto, muy seguramente no habrían tenido que ir al exilio, pero no los prepararon, ¿ya? Entonces, esas seguridades dogmáticas, institucionales, nacionales, son denunciadas por el profeta verdadero, ¿ya? Porque esas mediaciones muchas veces lo que hacen es que se alzan, esas seguridades se alzan como mediaciones absolutas delante de Dios, como si ese fuese como un filtro a través del cual pasar a Dios, ¿ya? Y lo que hacen es oscurecer la idea y el mensaje de Dios. Entonces, muchas veces el filtro, la iglesia tradicional decía por lo general, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿ya?
Entonces, antes de la reforma se decía eso, usted para ser salvo tiene que pertenecer a la Iglesia Católica. Pero ojo, llegó la reforma, se dividió la Iglesia en cristianismo católico, cristianismo evangélico, ¿y qué están diciendo las iglesias evangélicas ahora? Fuera de nuestra iglesia no hay salvación. Somos la única posibilidad de ser salvos. Nuestra religión es la única posibilidad de ser salvos. Y esas seguridades dogmáticas se levantan como mediaciones entre Dios y el ser humano. Ah, o sea que la única manera de que yo pueda acercarme a Dios, entonces es a través de esta iglesia. Y los líderes dicen, claro que sí. La única manera que Dios me escuche es si estoy bajo la cobertura de X apóstol. ¿Cierto? Si estoy bajo la palabra que dijo X profeta, entonces yo no puedo acercarme a Dios de manera directa, no, no puedes, tiene que ser bajo mi cobertura, tienes que estar bajo mi manto, algunos plantean estar bajo mi manto, estar bajo mi ministerio o estar bajo mi unción, usted ha escuchado eso, ¿correcto? Entonces esas falsas seguridades dogmáticas se convierten en mediaciones que reclaman ser absolutas, ser las únicas posibilidades, el único medio para acercarse a Dios. Y en ese proceso lo que hacen es, reitero, oscurecer la idea de Dios. Mire lo que dice Ezequiel 22, versículos 28 en adelante. Ezequiel 22, si alguien lo tiene, por favor, léalo. Ezequiel 22, 28 en adelante dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y el Señor no había dicho nada. El pueblo en la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Allí entonces es importante esta parte. ¿Listo? Entonces, o sea, y no sé, aquí hay un mensaje muy claro frente a la falsa y la verdadera profecía. Lo que pasa es que, en primer lugar, creo que ni siquiera la gente lo conoce. O sea, yo no sé, ahí están los textos. Ahí están, pero no se conocen, de esto no se habla. Entonces, la acusación no tiene otro objeto que denunciar toda esta maldad que está allí. Ojo, pero denunciarla para qué? No es solamente la crítica como tal, sino que se denuncia para poner remedio y para curar ese mal que está allí. Es decir, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de todo lo que se está hablando, de lo que se está creyendo, de lo que se está practicando, ¿correcto? De aquello que se está predicando. Hacer un análisis de todo eso. Luego de ese análisis se identifica qué está bien y qué está mal. Hablemos a ver de lo que en la iglesia se está hablando de este tema, de la parte económica, de la parte política, de la parte social, cultural, ¿correcto? De todo eso. Entonces, hablemos de este tema, si es que se habla, también es cierto que... y luego de identificar aquello que se habla y que está bien, eso hay que apoyarlo, eso hay que avalarlo. Lo que está mal, hay que denunciarlo, hay que decir, esto está mal, ¿correcto? ¿Para qué? Para que luego de que se diga, esto está mal, se vaya en la búsqueda de un remedio y que se busque una curación para eso. Eso es como lo importante acá. Ya tenemos que tener una búsqueda de esa situación, remediar lo que está teniendo lugar equivocadamente en nuestras vidas y en nuestras iglesias y en el pueblo del Señor y en Colombia, porque aquí, ojo, recuerden que yo les he venido diciendo en este grupo, en este curso, que la iglesia como comunidad tiene un rol profético. ¿Ya? Luego, cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia somos profetas, desde esa perspectiva que le estoy diciendo.
Es decir, usted es profeta allí donde usted está. Ya recuerden que la palabra profeta no es adivinar el futuro, sino hablar en lugar de Dios. Cuando usted le habla a alguien de Dios, usted está siendo profeta allí. Por eso es que Pablo dice, procuren los dones mejores, pero sobre todo que profeticen. Cuando él dice sobre todo que profeticen, no es hablen lenguas, a ver, hablen lenguas, muéstrenos qué va a pasar en el futuro. No, lo que Pablo está diciendo es sobre todo que prediquen la palabra del Señor. Ese es el mayor ministerio que hay, ¿correcto? Y desde esa perspectiva también nosotros que tenemos que tener en cuenta que se están levantando permanentemente profetas, profetas en todos los ámbitos sociales. Se levantan esos gurús qué sé yo, en la moda, en la belleza, en la política, en la economía. ¿Quiénes son esos profetas que se levantan en la economía? Bienvenido el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, bienvenidos los dueños de Bancolombia y los dueños del Grupo Aval, etcétera. Y ellos se levantan diciendo, te vamos a ayudar, ellos también funcionan como profetas, pero son profetas falsos. ¿Y qué me dice de este personaje que se levanta en la política? ¿Correcto? Y diciendo, yo les voy a ayudar, estamos con el pueblo, nos interesa mucho su bienestar. Perdón, allí hay que analizar si ese es un profeta falso o un profeta verdadero. O si pasa lo que pasaba con ese famoso ejemplo que les ha colocado varias veces de Natán, que siendo un profeta verdadero da una profecía falsa. Muchas veces es un profeta falso y habla cierto aspecto con verdad, pero el resto es falso. Desde esa perspectiva, yo tengo que tener el criterio de escuchar a esos profetas de la economía, a esos profetas de la política, a esos profetas de la ideología de género, a esos profetas de la bioética, a esos profetas de la inteligencia artificial, a esos profetas de la explotación del petróleo con fracking, a esos problemas, a esos profetas de los desmontes de la naturaleza, de la Amazonía y de todos los pulmones del mundo, a esos profetas que se levantan diciendo y prometiendo cosas buenas y los tenemos que escuchar con atención y decir lo que está diciendo es cierto o lo que está diciendo no es cierto. Pero para eso, mire, para eso hay que saber mucho, pero sobre todo no tanto para saber si la economía neocapitalista es verdadera o es cierta, porque la economía neocapitalista, por ejemplo, se prepara o se presenta como el gran profeta económico. Yo tengo que mirar a ver si el discurso de la economía neocapitalista es cierto o no es cierto. Pero para eso tengo que conocer el discurso de ellos y tengo que conocer aún más que el discurso de ellos, es el discurso de lo que la Biblia me dice a mí en cuanto a economía. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Sabes qué dice la Biblia respecto a la economía? ¿Sabes cuáles son las reglas de la economía bíblica? Y entonces tenemos a este profeta que se levanta en la política diciendo, en mi gobierno voy a hacer ABC. Pero aquí le hago otra pregunta. ¿Sabemos nosotros cuál fue el discurso inaugural de Jesucristo cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado y de todas maneras el reino de los cielos también es política? Desde esa perspectiva, ¿cuáles son entonces esos parámetros políticos con los cuales Dios vino a implementar el reino de los cielos o Jesucristo vino a implementar el reino de los cielos? Entonces yo tengo que conocer los dos discursos de todo lo que nosotros llamamos mundo y de todas esas dinámicas del mundo, esas que le acabé de mencionar, de todos esos problemas. También la Biblia tiene una propuesta, ¿correcto? Entonces yo tengo que conocer muy bien la propuesta de la Biblia y muy bien la propuesta de estos sistemas y entonces decir qué está bien y qué no está bien. De esto que está proponiendo el mundo en cuanto a la guerra, en cuanto al hambre. Correcto, nosotros tenemos que tener una explicación de la guerra entre Ucrania y Rusia. Claro que sí. Tenemos que nosotros tener una propuesta en cuanto a lo que está pasando con los 8.000 personas que mueren de hambre a diario en el mundo. ¿Correcto? ¿Qué dice la Biblia de eso? Y entonces se levantan estas industrias alimentarias diciendo, dando una explicación de por qué estas personas mueren de hambre. Y yo tengo que tener también una propuesta, escuchar lo que ellos están haciendo. Entonces, aquí en este curso nosotros no estamos hablando solamente de profecía desde la perspectiva de la iglesia, empezamos por allí, ¿correcto? Pero tenemos que ir un poco más allá con todas estas dinámicas, reitero, sociales, políticas, económicas,
alimentarias, ¿correcto? Éticas, espirituales, todas esas dinámicas y nosotros tener un criterio claro respecto a eso. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es ser cristiano? Un cristiano tiene que estar muy bien informado, tremendamente informado. Y para informarnos nosotros tenemos que conocer mucho y mirar de qué fuente nos estamos informando. De por Dios, si usted es colombiano y usted todavía es de los que se informa con Caracol y RCN y Revista Semana y la W Radio, perdón. ¿Y qué estamos? ¿Esos son los profetas que estás siguiendo tú? Cuando todos sabemos que esos son medios de comunicación que son empleados del establecimiento y que siempre te dicen una cosa que se llama posverdad. Entonces allí nosotros tenemos que lidiar con todo eso. Nosotros no podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar medios alternativos de comunicación. Escuchar lo que dicen ellos, pero por otro lado, escuchar lo que dicen otros medios alternativos de comunicación en contra o como complemento de lo que estos de acá están diciendo. Para poder también nosotros decir, ojo, esos de lo que llamaríamos izquierda dicen esto es lo que llamaríamos derecha dicen esto, y esto es lo que dice el texto bíblico y siempre estar allí con una actitud crítica. ¿Listo? Una actitud crítica de parte de cada uno de nosotros para lidiar con esa situación. La única manera entonces es denunciar eso que se está haciendo mal o que se está diciendo mal para intentar poner remedio a eso y para buscar una cura. Eso es como lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, los falsos profetas no denunciaban el mal, ocultaban el diagnóstico. Entonces, ellos sencillamente obviaban toda esa parte. Hablando, por ejemplo, de estos medios de comunicación de Colombia que se levantan como los profetas de la comunicación, entonces ellos no anuncian lo que está mal. Sí anuncian algo bien interesante y es que por lo general los medios de la comunicación a nivel del mundo, las grandes cadenas de comunicación, CNN, BBC de Londres, ¿sabe qué quieren hacer contigo? Quieren meterte miedo. Entonces tú, las noticias que vas a escuchar a diario en esos grandes canales de televisión es la economía, se anuncia una gran recesión económica en el 2023 y en el 2024 ni hablar. Y cuidado porque hay un cambio climático tremendo y viene entonces o hay inundaciones, terremotos y pestes y etcétera, etcétera. Pero usted diría, pero perdón, si es que eso lo dice la Biblia, sí. El problema es que ellos toman toda esta información para mantenerte medroso, miedoso, pusilánime, que no digas nada, que no hables nada, ¿ya? Y entonces eso es bastante lamentable allí. Entonces los profetas falsos no denuncian el mal cuando el mal les corresponde o cuando el mal les favorece a ellos y ocultan el verdadero diagnóstico de lo que se está diciendo. Por favor, tengamos siempre en cuenta que nosotros tenemos que tener fuentes informativas a favor y en contra de todo lo que se dice. Que usted tenga una mentalidad crítica, un pensamiento crítico para decir lo que está diciendo esta persona es cierto o lo que está diciendo no es cierto, no es así. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Porque cuando no se denuncia el mal, cuando se oculta el verdadero diagnóstico, perdón, así no se defiende un pueblo. ¿Y quién te dijo a ti que los profetas de la economía, los profetas de la política y los profetas de las grandes dinámicas sociales pretenden defender al pueblo? ¿Quién te dijo a ti que un gobernador gobierna para ti? Ellos gobiernan para los poderosos que los colocaron allá. Nunca van a gobernar para el pueblo. Al pueblo le suben cada vez más y más intereses. ¿Ya? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ezequiel capítulo 13 versículo 5 dice, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de las casas de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Y el 22 dice, por cuanto entristecieron con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecieron las manos del impío para que no se apartara de su mal camino, infundiéndole ánimo. Curiosamente, aquí vea, en lugar de decirle la verdad a la persona que está haciendo mal, le infunden ánimo.
sígalo haciendo, así está bien, vamos para adelante. Bastante complicado esto. Entonces, la raíz de toda esta equivocación, de toda esta falacia, es que estos profetas o pseudo profetas hablan en nombre de Dios, ¿ya? Hablan en nombre de Dios. Aquí tenemos un ejemplo en Latinoamérica un poco complicado, un poco complicado, y de pronto a ustedes les va a caer mal lo que les voy a decir. En El Salvador hay un presidente que menciona a Dios para todo. Nayib Bukele, una barba espectacular, una pinta de tipo, adinerado como él, inteligente. El tipo ni siquiera tiene un título universitario, ¿ya? Y esta solucionó supuestamente los problemas del Salvador en, en, en menos de nada, en menos de un año. Dese cuenta que todo lo que hace lo está haciendo en nombre de Dios. Esa es la típica frase de las personas que se erigen como los dominadores del mundo. Absolutamente en toda la historia de la humanidad, los grandes poderes han utilizado el nombre de Dios para hacer lo que han hecho. Dios me dijo que así lo quiere Dios. Esa fue la frase de las famosas cruzadas, 7 cruzadas. Dios así lo quiere. Esas fueron las frases de este señor Hitler. ¿Sabían que Hitler proponía textos bíblicos? Ustedes saben que en los fusiles de países como Norteamérica están grabados los textos bíblicos que motivan a la gente a matar a otro. Y todo se hace en nombre de Dios. Ojo con este señor Nayib Bukele. Ojo con eso, porque los derechos que está quebrantando de las personas son bastante fuertes. Y todo lo hace en nombre de Dios. Y usted lo escucha hablar. Dios me dijo, Dios me habló. Soy un instrumento de Dios. Yo solamente le estoy haciendo caso a Dios. Incluso muchas veces, no, ni siquiera quería, pero es que Él me está diciendo, él no me deja en paz, Él me dice a toda hora lo que tengo que hacer. Yo por mí estaría tranquilo por allá en mi casa, no tengo necesidad de hacerlo, ¿ya? Entonces allí hay que tener en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces ellos hablan supuestamente en nombre de Dios. Ojo, no porque una persona diga, Dios me dijo, Dios me habló, lo que estoy haciendo, Dios me mostró que lo hiciera. No por eso, no por eso. eh, eh, no por eso lo que Dios está avalando lo que ellos están haciendo. ¿Ya? Entonces, usualmente los profetas falsos, aunque creían o pretendían hablar en nombre de Dios, no estaban en el consejo de Dios, no estaban en el secreto de Dios y carecían de un llamado de parte de Dios a profetizar. Y sin embargo, ellos decían, estamos en el propósito de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa usualmente con eso? Finalmente la palabra no es una palabra de mensajero de Dios. No lo es una palabra de mensajeros de ellos mismos para hacer lo que ellos quieren hacer. Mire, la frase más efectiva en el mundo y en cualquier religión que crea en un Dios, es Dios dijo que, Dios quiere que. Esa es la frase más efectiva del mundo. Cuando a ti te dice una persona, un profeta, mira, Dios me dice que, oye, usted dice, bueno, perdón, si Dios lo dijo, ahí ya no hay nada que hacer. ¿Qué? O sea, ¿qué me voy a poner en contra de Dios? ¿De verdad Dios dijo eso? ¿Qué pasaba con toda la Edad Media, con la iglesia allí? Todo lo que hacían lo hacían en nombre de Dios. Mataban gente. A los que medio pensaban diferente a la iglesia los quemaban por brujos, por herejes. Y todo en nombre de Dios. Esa frasecita, no se deje comer cuento. Dios dijo que. Dios le manda a decir que. Dios quiere que hagas ABC. Perdón,
hay que tener mucha sabiduría para saber si lo que el profeta está diciendo sí es de palabra de parte de Dios o no. Empezando porque si un profeta, Dios le dice algo a un profeta, él ya te lo ha dicho a ti varias veces. Ya te lo ha dicho a ti. O sea que la palabra de un profeta para ti se constituye en una confirmación de lo que Dios te ha hecho a ti, te ha dicho a ti. Pero Dios te habla porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Eh, entonces esa palabra, la procedencia de esos mensajes por lo general es falsa, ¿ya? Y se engañan diciendo que es de parte de Dios y de parte del profeta. Léame por favor Jeremías 14:14, Jeremías 23:21, Jeremías 23:32. Algunos de esos textos que están allí, por favor, en pantalla. Jeremías 14:14. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Gracias, muy amable. Otro texto, por favor. Jeremías 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Gracias, muy amable. Estupendos esos textos. Leamos otro más. Ezequiel 13:6. Dice, en cambio han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. ¿Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos? Bueno, muy bien. Fíjense, ahí está. Entonces, yo creo que se necesita algo más que Dios así lo dijo o Dios así lo quiere para creer en una profecía. Se necesita algo más, ¿ya? Entonces, el fruto de los profetas denunciados como profetas falsos es calificado eh, por los acusadores como desencanto finalmente. Es decir, luego de que aquí hay una situación y es que luego de que pasa el tiempo, de que pasa como esa ola allí, hay un desencanto para los profetas o un desencanto del profeta falso, ¿ya? Entonces, un desencanto, hay una desilusión, hay un amargo despertar de la gente. Ahora, el problema acá es que por lo general la gente, la gente se enoja es contra Dios. O sea, la gente no tiene esa capacidad de distinguir entre el profeta falso y Dios, entre el líder religioso y Dios, entre la pederastía del sacerdote y Dios, entre el engaño de la teología de la prosperidad y Dios. O sea, la gente no tiene esa capacidad de distinguir y terminan diciendo, fue Dios el que me hizo ABC. Dios me dijo que, Dios me desilusionó, Dios me prometió, perdón, Dios no ha prometido absolutamente nada. Entonces, esa desilusión, ese amargo despertar de la falsa profecía cuando la gente ve que finalmente realmente no era un profeta de Dios, esa desilusión muchas veces se traslada a Dios. Y reitero, eso es complicadísimo. Uno tiene que tener mucho la sabiduría. A mí me han hecho muchísimo daño y yo también he hecho mucho daño ya algunas personas a veces queriendo, otras veces sin querer, ya, pero el asunto es que nosotros entendamos que, perdón, cuando me dañaron mis líderes de la iglesia, fueron mis líderes, no fue Dios. Eso tengamos en cuenta, que muchas veces me he desilusionado de las personas que admiraba, reitero, la gente que iba mucho más adelante que yo, etcétera, etcétera, que tenía más experiencia, que ellos ya tenían su recorrido, que yo hasta ahora estaba empezando, estoy hablando de hace muchos años atrás. Correcto, muchos de ellos lo desilusionarán a uno, así como reitero, uno también habrá desilusionado a muchos.
pero tenemos que tener en cuenta que una cosa es el ser humano y otra cosa es Dios, y no cobrarle a Dios por lo que le hace el ser humano a uno. Aquí hay un peligro fuertísimo en eso. Entonces, esas personas terminan hablando de que, reitero, el fruto de esos profetas falsos es desencanto, desilusión, amargo despertar, juicio de Dios. Juicio de Dios, ¿por qué? Porque Dios había mandado una palabra y ellos no lo hicieron así. Entonces, esas personas hablaron engañando y siendo engañados, ¿correcto? Entonces, allí hay que tener en cuenta. Entonces, los engañados de esos profetas, cuando se enteren de todo eso, se vuelven enemigos de esos profetas. Ya, eso dice, por ejemplo, en Miqueas 3:6, Jeremías 4:9, Ezequiel 13:22. Leamos algunos de esos textos, por favor. Jeremías 4:9. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Muy bien, gracias. Sigamos leyendo, por favor. Miqueas 3:6 dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Ahí está. Entonces, fíjese cómo es el asunto. Se pondrá el sol sobre esos profetas, se les hará noche. El, el, el profetizar. Leamos uno más, por favor. Ezequiel 13:23 dice, por todo esto ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Ok, muy amables, ¿sí ve? Entonces, las personas que posteriormente se dan cuenta que habían estado siendo engañados por los profetas falsos, terminan siendo enemigos de los otros. Ya obviamente demasiado tarde para todos, demasiado tarde para todos, ¿ya? Entonces, ojo, la denuncia de la falsa profecía no solamente alcanza a los profetas, sino que también alcanza a su contexto. ¿Quién es su contexto? Es decir, el auditorio que les escucha. Porque el auditorio es indispensable para que el profeta cumpla con su rol. Entonces, no es solamente culpable el profeta falso que habla, es igualmente culpable el auditorio que lo escucha y avala la falsa profecía. Allí hay que tener en cuenta, entonces fíjense, una persona puede dirigirse como profeta, pero usted tiene o tendría que tener los criterios suficientes, necesarios para decir, no creo en esto, no creo en esto, ¿por qué? Por ABC. ¿Ya? Ojo, reitero, aquí no se trata de ser criticones, eso no es así, porque para eso sobra tiempo. Una cosa, reitero, es ser criticón y otra cosa es tener un pensamiento crítico, una mirada crítica. La mirada crítica obedece a ciertos presupuestos de conocimiento de los temas, un conocimiento serio, ¿correcto? O sea, en este mundo hay dos clases de conocimientos, un conocimiento vulgar y un conocimiento científico. El conocimiento vulgar, por ejemplo, digamos, de la economía que manejan los bancos. Ese conocimiento vulgar y el criticón es, no, esos bancos, eso siempre uno ya sabe que eso es lo mismo, esa gente quiere ganársela toda, etcétera, etcétera. Ya, listo. Pero el conocimiento científico es, a ver, estas son las características de esta clase de economía, ¿correcto? Pero hay que entender que no es esta clase de economía y miremos lo que dijo este autor. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que trabajan fuertísimo esta clase de economía? Pero miremos también qué dice, por ejemplo, Amartya Sen.
¿Qué dice Max Weber de la economía? ¿Qué dice Franz Henkelhammer de la economía? Que hablan de la economía en contra de la economía neocapitalista. Entonces, ahí ya eso deja de ser un criticón y ya entonces entra uno a jugar o a participar en ese escenario, ¿correcto? Con una crítica científica, con argumentos, con estadísticas, con lo que dice la historia, todo eso, eso es diferente. Y así en cada una de las áreas, ¿correcto? También el profeta falso que habla falsamente dentro de la iglesia. Entonces viene y dice ABC, pero entonces uno solamente no es, ay, no, yo no creo en eso, porque no, a mí como que me parece, yo como que intuyo que ese tipo como que no funciona. No, ¿cuáles son los argumentos que hay? Los argumentos que él esbozó para plantear lo que estaba esbozando fueron ABC y usted tenga el criterio para decir, mire, el argumento, mucho cuidado con decir, no, es que ese gordo barrigón, mire esa cara que tiene, mire ese cuerpo que tiene, no, no, o sea, eso no tiene nada que ver con el físico de las personas, es contra los argumentos de las personas y los argumentos que hay que construir mejores argumentos de los de ellos si yo no estoy de acuerdo con lo que esa persona propuso o lo que está hablando, ¿ya? Entonces yo simplemente busco construir argumentos mucho mejores que los que está él dando, proveyendo, y así entonces termino yo siendo esa persona que me constituyo no en un criticón, sino en un rival con una mentalidad crítica, con un pensamiento crítico. Dar un argumento que provoque, que motive, que lleve a esa otra persona a mejorar sus argumentos y su propuesta. Eso es lo que hay que hacer allí. Entonces, es tan culpable el profeta falso como la persona que lo escuchó y avaló su mensaje. Son culpables los dos, igualmente culpables, porque si yo no me presto para escuchar lo que esa persona dice, pues entonces allí se corta la situación. Pero si yo me presto y digo, sí, así es, estoy de acuerdo, perdón, si estás de acuerdo, ya estás, digamos, del lado de esta persona. Y si es un profeta falso, ¿ya? Entonces, el lenguaje de la denuncia de los profetas verdaderos que denuncian a los profetas falsos no es un lenguaje coloquial, no es un lenguaje amable, no es un lenguaje de pronto como lleno de sofismas para que el otro no se enoje, no, es un lenguaje mordaz, es un lenguaje despiadado, que es un lenguaje que transmite el calor de la polémica, o sea, es un lenguaje fuerte. Yo cómo voy a intentar, si estoy denunciando a un profeta a un profeta de esos que se levantaron de la economía neocapitalista diciendo el neocapitalismo es la solución a todos los problemas de la economía en el mundo, ¿ya? Y si yo que me estoy erigiendo como un profeta de parte del Señor, yo no me voy a poner a decir, allí el caballero, a ver, don Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cómo le dijera? Mire, lo que usted está haciendo está mal, no. Hay que decirle que es un ladrón, que es un esclavista, que es un subyugador, que es un explotador, que no es ningún caballero, que no se le puede decir caballero a un ladrón de semejante talla. Hay que decirles de esa manera. Hay que decirle a don Uribe y a don Duque que son unos ladrones, que son unos narcotraficantes y unos paramilitares. Así estén cansados de decirlo. Pero no se puede, compañitos de agua tibia. Y no, hombre, ¿usted cómo le va a decir a eso a semejante dignidad? ¿Cuál dignidad? ¿Qué dignidad tienen esas personas? Y esto que le estoy diciendo, yo coloco estos videos público y lo colocaré este video público. Y muchas veces en mis discursos, en mis predicaciones lo digo porque uno tiene que decirlo con nombres propios, porque ellos cuando te llaman y cuando te prestan para una casa y tienes que devolverle lo de 3 casas, ellos también te dicen con nombres y apellidos a ti y tu número de cédula y tienen todos los datos tuyos. Y si tienes una hija menor de edad, también la llaman a ella para decirle, vea, dígale a su papá que. Y cuántas personas se han suicidado alrededor del mundo. Eso no es en Colombia.
Hay que decir, a veces, muchas veces me han dicho a mí no, pero venga, pero ¿por qué tiene que decir nombre? No diga nombre, simplemente diga algunas instituciones. No, Monsanto, señores Monsanto. No, señores de Smurfit Kappa, que están dañando allí las tierras del Cauca, que se están apropiando de las tierras de nuestros indígenas. Señores de los ingenios, del ingenio Manuelita, el ingenio Incauca, etcétera, etcétera. Señores de Coca-Cola. Ese producto que ustedes están haciendo está matando gente. O sea, entonces, hay que hablar con nombres propios. Así era la denuncia de la falsa profecía en el texto bíblico. ¿Ya? No era un furor ciego. No es un furor que me enoja y yo hablo y le echo la madre y es, no, es una polémica y unas palabras que transmiten el calor de esa polémica, el furor de esa polémica, pero son palabras con contenido, palabras inteligentes, que cuando esas personas escuchan, dice, este bendito me, está informado y me quiere dañar todo este pastel acá. ¿Ya? Y obviamente ellos se van a constituir en enemigo suyo. Usted se va a constituir en enemigo de ellos. No sirve para profeta una persona que es, no, yo que me voy a poner, ay, yo acaso soy pendejo que me voy a poner a problemas con semejante gente tan poderosa. Perdón. ¿Y si no es usted quién? ¿Y si no es ahora cuándo? Claro que hay que hacerlo. No es un furor ciego allí en los que hablan, no son tampoco voces favorables, entusiastas, llenas de respeto y de admiración por esos falsos profetas. No, no. Son palabras precisas, congruentes, certeras, crudas, ¿correcto? Que suponen una seguridad absoluta en Dios y en su mensaje, en su llamado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas palabras, porque ¿quién avala, quién faculta esas palabras? Uno, el llamado de Dios. Dos, el mensaje que Dios les ha dado de verdad, ¿correcto? Tres, la autenticidad de ellos. Cuarto, la renuncia de esos profetas verdaderos. Todo eso faculta al profeta verdadero para que hable en contra del falso con nombre y apellido propio. Entonces aquí es un profeta de parte de Dios frente a un profeta falso que se llama el rey Acab, que se llama el rey Acaz, qué sé yo, correcto, que se llama el rey Salomón o el rey David en un momento dado también, correcto. Pero entonces es un profeta o un mensaje de parte de Dios que avala a ese profeta y reitero, le da autenticidad por la renuncia de ese profeta verdadero, ¿ya? Entonces, los profetas que denuncian son profetas que la historia reconoció como auténticos mensajeros, ¿correcto? Pero la historia, pero en el momento de ellos, en el momento en que vivieron ellos, aquí cuando nosotros vemos hacia atrás la historia del profeta Amós, del profeta Miqueas, del profeta Jeremías e Isaías, nosotros decimos son unos profetas de Dios, de admirarle lo que hicieron esas personas, pero desde acá. Pero incluso si nosotros hubiésemos estado allá, ¿cuál hubiese sido nuestra actitud? Ojalá que fuera la actitud de decir, también estos son tremendos profetas en su tiempo, porque si bien la historia reconoce a esos profetas como auténticos profetas de Dios y a los falsos como falsos profetas, en el tiempo de ellos encontraron resistencia los verdaderos profetas. Fueron cuestionados, fueron perseguidos por los que se pretendían llamar profetas siendo profetas falsos. ¿Ya? Entonces es muy posible que cuando usted se levante, es posible que cuando usted hable acerca de algo, se sienta solo, se sienta que nadie le copia, se sienta que es una lucha muy, muy grande, efectivamente, como David contra Goliat, y que no hay nadie que lo apoye a usted. Y muy seguramente incluso que cuando usted habla de X palabras, la gente se va a constituir en enemigos suyos. Pero ¿qué más da? Eso hay que hacerlo de esa manera. Hay que hacerlo. Entonces, la historia, correcto, y el tiempo dará la razón de quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos profetas. Entonces, estos profetas verdaderos tuvieron que desenmascarar esa ambigüedad del título profeta, ¿ya?
y descubrieron, reitero, con nombre propio, muchas veces a los que llevaban ese título falsamente. Los descubrieron, los exhibieron. Ojo con eso. Eso no es por allí. ¿Ya? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y esto por qué estoy diciendo? Porque hay como un discurso en la iglesia que, claro, como efectivamente la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay que dar una enseñanza sobre eso bastante importante, porque cuando la Biblia dice que no juzguéis, pero también el otro lado dice, por ejemplo, el profeta habla y los demás juzguen. Perdón, ¿al fin qué? ¿Juzgo o no juzgo? Perdón, cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, se refiere precisamente a ese juzgar de la hipocresía, el juzgar cuando yo estoy haciendo lo mismo, o del juzgar del criticón nada más no desde la perspectiva crítica, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, ah, entonces, sí hay que, cuando yo estoy juzgando de manera crítica, eso hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, eso pertenece a la misión del profeta, desenmascarar al que no lo es o al que está siendo un profeta falso, ¿ya? Porque el profeta verdadero tiene que señalar las falsas seguridades de los otros profetas, ¿ya? A fin de orientar a la gente en la búsqueda de la seguridad verdadera, que no sigamos colocando nuestra confianza en falsas cosas, sino en lo que es verdadero, ¿ya? Entonces, el profeta verdadero muestra una capacidad de discernir entre lo que parece y lo que es. Qué complicado es, porque como decimos nosotros popularmente, ¿qué es lo que más se parece a la mentira? ¿A la verdad? La mentira. Eso es lo que más se parece a la verdad. Y tener la capacidad de discernir entre lo que parece ser y lo que definitivamente es, ¿ya? Entre lo que se parece mucho, pero que finalmente termina no siendo. Allí nosotros tenemos que tener esa capacidad de que aunque todo el mundo esté diciendo es por ahí, usted diga no, no es por ahí, pero no solamente, reitero, con la gana de figurar o de llevar la, de llevar que la contraria solamente por llevarla, no, no es por eso, sino que sea, reitero, algo con peso. Por ejemplo, en todas las iglesias se trabaja ese concepto del pacte, siempre. Se trabaja eso de confesión positiva. Sus palabras tienen poder, declárelo. Y usted pararse y decirle, ¿y dónde está eso de declarar en la Biblia ahora? ¿Dónde está eso de que en la Biblia para que su hijo, su esposo que no quiere llegar a los caminos de Dios, usted tiene que pactar y entonces comprar así la salvación de su esposo o la sanidad de su hijo que está enfermo o de su papá que está enfermo con una enfermedad terminal? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y cientos de personas creyendo y yendo a pactar, pero que usted tenga el carácter, la capacidad de decir, no es por allí. Que nosotros tengamos la capacidad y el carácter de que hoy en día, usted se da cuenta, toda la iglesia en Latinoamérica, es impresionante. La iglesia en Latinoamérica es una iglesia que apoya a los gobiernos de derecha. Y eso no es un secreto. La iglesia en Colombia apoya a los gobiernos paramilitares del señor Uribe, del señor Duque, ¿correcto? Y la iglesia en Colombia en este momento están en contra del gobierno del señor Petro por ser este señor de izquierda. Pero entonces apoyan los unos y están en contra de los otros sin decir, venga a ver realmente lo que este tipo está planteando. Mire todo lo que está sacando este señor Mancuso en este momento. Y aún así la iglesia sigue creyendo a estos tipos. Pero aunque toda la iglesia esté diciendo, los ungidos de Dios son el señor Uribe y el señor Duque, que usted tenga la capacidad de decir, no es por allí. O sea que el señor Petro sí también es. No, no creo que tampoco sea. Lo que creo es que lo que se puede avalar, se avala. Lo que se puede apoyar, se apoya. Lo que no se puede apoyar, no se apoya. Porque no podemos decir, no, entonces yo soy petrista y perdón, pero es que si vio que el hijo de él estaba diciendo, pero eso no es bobada, eso, ¿qué pasa si los hijos de los otros también hacen lo mismo? No, tengo que decir, un momento,
estoy de acuerdo con la reforma laboral, estoy de acuerdo con la reforma de la salud, pero no estoy de acuerdo con que su hijo le haya recibido plata a los narcotraficantes para ABC. Y no estoy de acuerdo tampoco con esto, con esto y con esto. ¿Ya? Pero que nosotros tengamos ese conocimiento y ese carácter de decir, esto está bien o esto está mal, aunque el resto de la gente vaya a favor o en contra de. Pero que si usted, el Señor lo ha llevado, usted ha analizado, ha estudiado, ¿correcto? Tiene una mentalidad abierta y con una visión muy grande que pueda tener la capacidad de decir, no es por ese lado, no es por ese lado. Reitero, aunque los más grandes digan sí es por allí. Tenemos esa capacidad de discernir entre lo que parece y lo que es. Ese es un gran desafío. Tenemos la capacidad de separar el grano y la paja, como dice Jeremías 23-28. Entonces, en esa capacidad está en juego la persona del profeta e incluso hasta la vida del profeta. De pronto en este momento, pues si corre al extremo, también estará en riesgo la vida de uno. Pero si no está en riesgo la vida de uno, está en riesgo el que le diga, no, ese tipo, es decir, que usted no esté en el llavero, en el gueto, en la burbuja, ¿ya? Que le hagan el feo, no, no, ese no lo invitemos, no, ese tipo es... Pero que si usted no se hace invitar, no es porque usted la va embarrando donde quiera que llega, sino que si usted se hace invitar, no se hace invitar, no lo invitan, no lo convocan, es porque usted dice la verdad. Porque es terrible cuando lo convocan a uno, porque es que nos dice lo que queremos escuchar, tal cual como el profeta falso. Allí hay que tener cuidado con eso. Mire lo que dice estos textos, Jeremías 23:8, Primero de Reyes 13:11. Alguien que me ayude leyendo esos textos, por favor. Jeremías 20, Jeremías 23-28. 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Ahí está, no nos debemos convencer cuando nos dicen Dios te dice que, de por Dios, esa es la famosa frase. Y aquí dice este texto, Jeremías 23:28, ¿y qué tiene que ver el trigo con la paja, por Dios? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Mire lo que dice allí, Primero de Reyes, Primero de Reyes 13, Lo tengo. 11. Sí, Ah, léelo, por favor. dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. ¿Te acuerdas que les hablaba en 2 clases atrás, creo, de lo que Ujú. pasó con este profeta? Esa es una de las cosas más desafortunadas que hay en la Biblia, la verdad. Un profeta que va y cumple con todo lo que Dios le dijo, y viene otro profeta mayor que él, con más recorrido, con más experiencia, y le dice, no, camine, que Dios me dijo que tranquilo, que puede comer pan, que puede beber agua acá en ese sitio, cuando Dios le había dicho, no coma pan ni beba agua allá, vaya del mensaje y se regresa. Y cuando este profeta más joven viene y le dice, hace lo que este profeta más viejo le dijo, entonces después este profeta viejo le dice, por cuanto desobedeciste la palabra del Señor, y te va a atacar un león, ¿te acuerdas? Y efectivamente el león lo ataca y lo mata. Pero ¿cuál es la enseñanza allí? Perdón, si tú eres un verdadero profeta de Dios, y ojo, que el mensaje que vino a darle ese profeta al rey era un profeta, un mensaje excelente de parte de Dios,
y Dios cumplió ese mensaje. Pero el asunto es que no cumplió con toda la misión tal cual Dios se la había dicho, sino que le creyó a otra persona porque era de más edad y tenía más experiencia en esa situación. Hay una enseñanza muy grande, perdón, lo que Dios te dijo a ti, te lo dijo. El camino que Dios te ha mostrado a ti, te lo mostró, porque el camino que Dios tiene para ti es tuyo. Y de pronto alguien te puede decir, no, no es por allí, ve, tuve un sueño, tuve una revelación, Dios me dijo que, y usted dice, ah, no, pues como lo dijo, no, entonces yo tengo que irme por ese lado. No, no es por allí, no es por allí. Hay que tener cuidado con esta parte. ¿Listo? Entonces, mire, esa experiencia realmente es bastante complicada. Entonces, los que son denunciados como profetas falsos son tenidos como profetas por sus contemporáneos, ¿ya? Pero el profeta verdadero no es, no es acreditado por su audiencia, ¿no? Mire, uno no puede quedarse en qué dice la gente de mí. Claro, es algo bien, digamos, es un referente importante. Yo le digo una cosa, mire, le voy a confesar una cosa, le voy a hacer una infidencia. En este momento de mi vida y de mi ministerio, luego de, soy nacido en el cristianismo, y luego de dictar clase aquí, allá, etcétera, etcétera, el recorrido que Dios me permite tener, en este momento no meto la mano al fuego por ninguna denominación. No creo que ninguna iglesia tenga el poder de la salvación en sus feligreses. No creo eso. No creo en que estos son mejor que los de allá. Pero cuando usted tiene esa connotación y cuando usted ha logrado una libertad intelectual, la gente no lo quiere a usted. La gente no lo apoya. Porque llega, cuando la gente te apoya a ti? Cuando lo que tú dices avala y respalda lo que ellos están haciendo y diciendo. Pero cuando hablas en contra de lo que se está haciendo, obviamente te vuelves odioso para la gente. La gente no te quiere. O sea, el trinitario no te quiere porque no apoyas a oído, ciegamente la trinitariedad, el triteísmo. El unicitario no te apoya porque no apoyas ciegamente el modalismo. ¿Ya? Los que practican la teología de la prosperidad no te apoyan porque tú no vas con la teología de la prosperidad, ¿correcto? Los de esta otra denominación no te apoyan porque tú, entonces cuando tú empiezas a formar tu propio pensamiento de acuerdo a lo que Dios te ha mostrado, de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, es por allí. Entonces, ahí es complicado. A mí me han puesto problemas hasta porque ustedes se han dado cuenta que en mis cursos yo hablo de mis hermanos católicos. Pero no, entonces hay mucha gente de la iglesia evangélica que creen que tiene que haber una pelea a muerte y ofenderse a muerte con los hermanos católicos. Yo digo, no, ¿por qué? Porque si somos una sola religión. Ah, entonces usted está diciendo que todos nos vamos a salvar. No, yo no estoy diciendo eso. Y yo creo, y ustedes son testigos de que muchas veces yo he dicho, yo creo que hay gente musulmana que se va a salvar. Y creo que una persona ya en el Islam puede conocer a Dios, y en el hinduismo puede conocer a Dios, y en el judaísmo puede conocer a Dios. Que no necesariamente tiene que cambiarse de religión, pero eso obviamente no le gusta al cristianismo, ni le gusta el judaísmo cuando yo le digo, pero pilas, porque es que allí también hay otro que se llama Islam. Y a los musulmanes no les gusta cuando le digo, pero cuidado porque aquí también están los judíos y hay que respetar lo que ellos dicen. No, al musulmán no le gusta eso porque el musulmán en su texto sagrado dice que todos los que no creen en Alá son unos infieles y a los infieles hay que es que matarlos. Perdón, ¿me voy a prestar yo para seguir matando gente por las creencias? ¿No es mejor que se siente conmigo a la mesa ese que es hinduista, budista, musulmán judío y poderle escuchar el discurso sin necesidad de que me voy a convertir a ellos ni ellos a mí?
sino decir, ¿por qué no miramos cómo podemos solucionar este problema de la guerra en Colombia, este problema en el mundo, este problema del hambre en el mundo, este problema del calentamiento global en el mundo? ¿Sabes cómo le dicen a eso? Eso es satanismo, eso es ecumenismo, eso es comunismo, eso no sé qué. Y entonces allí uno termina siendo enemigo de todo el mundo. Uno termina siendo un ecléctico, como me han dicho a mí en los videos, no sé si han visto en los videos míos que hay gente que me dice, este es un comunista camuflado, este pertenece a la... No, no soy, a veces respondo, a veces no. No, no soy comunista. Simplemente soy un ser humano que apoya la dignidad y los derechos de los seres humanos. Entonces, usted termina siendo una persona a la cual la audiencia no lo acredita, sino que esa audiencia lo desacredita porque no ve en sus palabras un apoyo total y restricto de lo que ellos están planteando. Entonces usted termina siendo de ninguno. Y yo soy consciente que el día en que necesite un apoyo no va a estar ni este grupo, ni este de allá, ni este apoyándome, porque entonces, no, perdón, porque es que usted habló esto acerca de mí, en contra mía, y el otro va a decir lo mismo y el otro también. ¿Me explico? Así funcionaba con los profetas del Antiguo Testamento, porque uno no se puede casar con ninguna de esas, de esas posturas. Jesucristo con ninguno se casó. Jesucristo lo querían reclutar los celotes, lo querían reclutar. Era un grupo reaccionario. Estaban esperando el establecimiento del reino de Dios, el reino mesiánico, pero a través de las armas. Y le coquetearon a Jesucristo para que se uniera con ellos, no. Los fariseos querían ganarlo como adepto para ellos, de acuerdo a lo que ellos creían. Los saduceos, los escribas, todos querían un pedazo de la torta de Jesucristo allí, ¿correcto? Que Jesucristo, identifíquese. ¿Usted qué es? ¿Fariseo, saduceo, celote? ¿Qué es usted? A ninguno le copió, a ninguno. ¿Por qué? Porque él traía algo que era totalmente diferente. Pero al no copiarle a ninguno, pues obviamente todo el mundo dice, no, no, este man, no. Él es Cusumbo solo. Él cree que tiene una nueva verdad, una nueva revelación. Dejarlo por allá. ¿Correcto? Entonces, la audiencia no acredita al profeta verdadero. Eso es normal, ¿ya? Pero la audiencia sí se desacredita a sí misma cuando escucha al profeta falso. Al seguir al profeta falso, la audiencia se desacredita a sí misma, mientras que, reitero, rechaza al profeta verdadero. Mire lo que dice Miqueas 2:11. Si viniera un profeta de mentiras y engaños, invitando al vino y al licor, ese sería el profeta digno de este pueblo. Es que es increíble. Ese sí es digno. Ese sí es el que nos sirve, ¿ya? Entonces, ahora, por otro lado, ojo con eso, que los profetas falsos no es de todo falso en sí lo que ellos dicen. El profeta falso dice muchas cosas ciertas, pero en medio de lo que es cierto, mete la falsedad. Y allí es donde está el peligro tan grande, ¿ya? No es que no carezcan de fundamento el profeta falso, ellos tienen un fundamento también. Pues, de tal manera que usted escucha a un profeta falso y todo lo que ellos dicen, al parecer, es como si fuese, es como si fuese cierto. Y reitero, aquí no solamente estoy hablando del profeta falso de la iglesia, estoy hablando del profeta falso de la política, de la economía, de las otras religiones o de todas las religiones. Estoy hablando del profeta falso de ABC cosas, ¿ya? Ellos, usted los escucha hablar y parece que todo fuera cierto. Oiga, sí, este tipo tiene la razón. Claro que sí, ¿ya? Ellos tienen un fundamento. Entonces, por eso muchas veces, ¿se acuerda que yo les he venido diciendo a ustedes
de que hay biblistas que dicen no hablar de falsos profetas, sino de falsa profecía, ¿correcto? Entonces, se dice que no es tanto falsedad, sino que es más bien inautenticidad. Son inauténticos. ¿Y en qué radica esa inautenticidad? En que no están en la comunión directa con la fuente de donde viene el mensaje. Ellos, reitero, usualmente van a decir, Dios me dijo que, Dios me mostró, tuve un sueño, tuve una revelación, tuve una visión, estaba yo ABC, pero realmente no es, esa fuente no es Dios. Esa fuente es su capricho, su bienestar, el amigo, su conveniencia, el dinero, lo que sea de ahí para allá, pero no Dios. Entonces, según esa situación, ellos no han sido ni llamados ni enviados de parte de Dios, ¿ya? Entonces, la palabra por lo general del falso profeta procede de la interpretación que ellos hacen de las promesas de Dios para su pueblo. De ahí que, recuerdas, Alexandra, que estamos hablando el domingo en la enseñanza que di de la situación del antagonismo que hay entre profetas, entre exégetas y dogmáticos, ¿ya? Es importante que nosotros tengamos un estudio del texto bíblico. Pero aunque todo el mundo está diciendo, vean, ese texto dice que uno tenga la posibilidad de decir y la capacidad de decir, no, ahí no dice eso. Ahí no dice eso. No, pero es que mire, lo estamos leyendo, sí, pero ¿qué dice el contexto? Ese texto no se utiliza para eso. ¿Ya? Entonces, allí es lo que está teniendo en cuenta. Entonces, ellos tienen como ciertos fundamentos, ¿correcto? Pero carecen de lo esencial del mensaje. En lo que es esencial, el mensaje se queda corto, el mensaje se queda vacío, ¿ya? Y cuidado, el pueblo que oye a los profetas falsos no es un pueblo inocente. Mire lo que está ahí en la minilla. Un pueblo que elige a los corruptos no es víctima, es cómplice. Y eso nos pasa a nosotros mucho. Entonces, reitero, el pueblo que oye a los profetas falsos no es inocente, es tan culpable como ellos, ¿ya? Porque la actitud falsa del que los escucha es el respaldo de la falsa profecía. La actitud correcta, ¿cuál sería? La actitud correcta sería llegar a reconocer la profecía verdadera. Decir, esto es falso, esto es cierto. Y cosa, reitero, que no es tan sencilla porque el que te va a decir una falsa profecía te la dice hablando en lenguas y diciendo Dios me dijo, y hay un mover del Espíritu Santo, entre comillas, allí en ese momento, ¿correcto? Y allí esa persona dice esto. Pero resulta que eso que dijo no era una profecía verdadera, ¿ya? Entonces, mire ese texto, Zacarías 13:2, dice, si se pone uno a profetizar, le dirán el papá y la mamá que lo engendraron, no quedarás vivo, porque has anunciado mentiras en el nombre del Señor. El padre y la mamá que lo engendraron lo traspasarán, porque pretendió ser profeta. Aquí están hablando de ese papá y de esa mamá, que si bien tienen un hijo y aman a ese hijo como se ama a los hijos, pero resulta que ese hijo salió profeta falso. Ese mismo papá y esa misma papá y esa misma mamá tengan la capacidad de decirle, si sigues hablando profecía falsa, obviamente estamos hablando en el Antiguo Testamento, dice, lo traspasarán, lo matarán, porque pretendió ser profeta. Fíjese, esto es bastante delicado porque muchas veces cuando es en familia, eh, muchas veces incluso se colocan es de acuerdo para decir, bueno, nuestro discurso teológico va a ser este y este y este, ¿correcto? Pero porque tenemos que apoyar nuestra iglesia, porque tenemos que hacer crecer la iglesia, nuestra empresa familiar, etcétera, etcétera. Aquí este texto está hablando, mire,
va a llegar el momento en que esos profetas no van a tener chance, los profetas falsos no van a tener chance absolutamente de nada, que incluso sus mismos papás se van a oponer a su falsa profecía. Y si es necesario, hasta lo van a matar. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Preguntas, aportes, comentarios. Bueno, se pasa mucho el tiempo hablando acá. ¿Alguien tiene algo para decir, para aportar? Marta, Pues creo que Margui, administradores. si uno le habla a alguien así de esa manera, pues hay muchas personas que ya ven demasiado lejos estas cosas, ¿no? Porque dice cada uno tenemos nuestras preocupaciones, después de que yo trabaje y pueda conseguir lo que necesito, yo no me voy a poner a pensar en todas esas cosas. Es cierto, Margui. Y eso lo que hace es alentar todo lo que quieran hacer en contra de uno. ¿Qué es lo que ha hecho que, que la gente haga lo que quiere con Colombia y con los colombianos? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la política, en la economía. Hay una indiferencia enorme. Hay una indiferencia terrible de parte de nosotros para todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ah, eso no importa. Por eso mire lo que escribe acá. Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Nosotros somos cómplices en gran medida porque nosotros no nos informamos. Eso tiene que ver muchísimo con la falta de educación, de una mentalidad crítica, con el individualismo como sociedad. O sea, nosotros, ¿por qué aceptamos la corrupción en los grandes estamentos? Porque nosotros mismos somos corruptos. Y de pronto alguien dirá, no, a mí me saca eso, olvídese que yo soy corrupto. No soy corrupto. Luis Carlos, ¿te molesta cuando yo te digo que avalamos la corrupción porque yo mismo soy corrupto? No, yo no soy corrupto, entonces muéstreme qué está haciendo en contra de la corrupción. Está hablando en contra de la corrupción, la está denunciando, está hablando en contra de los abusos y de los excesos. No, pero no tengo necesidad de eso, estoy muy ocupado. Ah, bueno, si no está hablando, entonces está dando su aval. Entonces allí es bastante complicado eso. Sí, si nosotros fuéramos un poco menos indiferentes, creo que la situación sería mucho mejor para todos. Gracias, Margui. Bueno, en mi opinión, lo que veo, por ejemplo, en estos profetas del siglo octavo es que, bueno, ellos no hablaban basados en su propio ego, ¿no? Sino expresando la voluntad de Dios. Y Amén. hoy en día, pues en la mayoría de los frentes o en todos los ámbitos, la gente reacciona es por los egos, ¿no? Bueno, no todos, pero por ejemplo, se quiere hacer justicia, pero también dañando al otro, no pensando en el bienestar del otro también, sino se ataca de un lado al otro. Y entonces ahí tampoco yo creo, para mí, que no hay justicia, ¿no? Espectacular. Y sí, o sea, todo es el ego, ¿no? Eso es lo que yo veo en Colombia, por ejemplo, los indígenas, claro, es respetable como ellos pelean por las tierras, pero es por el beneficio, pero no llegan como a una conciliación, ¿no? Entonces es complicado. Para mí, al ver eso es complicado. Tanto un bando como el otro, pues están siendo injustos en cierta parte, ¿no? Pero Alexandra, has tocado un punto bastante álgido en toda esta situación y gracias por eso. El punto que has tocado es la actitud que me mueve a mí. Espectacular. Y eso nosotros tenemos que mirar. Cuando yo hago a veces cosas, ¿cuál es la actitud que me está moviendo para hacer eso? ¿Es mi ego? ¿Es venganza? ¿Es mostrar que yo sí sé, que yo sí soy ungido, que yo sí hago, etcétera, etcétera? Tienes toda la razón. Eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que replantear permanentemente y que Dios nos ayude para que si tenemos la motivación incorrecta, eso nos pueda llevar a una motivación correcta. En cuanto a lo que dices de los indígenas, mira, yo creo que los indígenas sí deben ser poseedores de su tierra, pero también por otro lado,
allí hay una situación. Miren, aquí en Colombia se está viviendo una situación fuertísima en los llanos orientales. Ustedes saben que en los llanos orientales hay una comunidad cristiana que se llama los menonitas. Sí, sí. Los menonitas. Ellos llegaron acá a Colombia, ellos salieron creo que de Alemania, fueron a Rusia, de Rusia a Canadá, de Canadá bajaron acá a Latinoamérica. Y ellos empezaron a comprar unas tierras y eran tierras que esos eran unos peladeros, nadie quería invertir en esas tierras. Y, y ellos como son tan buenos agricultores, ellos compraron esas tierras, las empezaron a trabajar, les arreglaron esas tierras y producen ahora toneladas, pero miles de toneladas de soya, de maíz, de trigo, etcétera, etcétera. Y ahora que esas tierras están tremendamente productivas, vienen los indígenas a reclamarlas. Y hay una pelea muy fuerte en esa situación de aquí de Colombia. Porque los indígenas están reclamando que esas 33.000, o no todas esas 33.000, pero muchas de esas hectáreas de tierra les pertenecen a ellos. Y los menonitas presentan documentación legal de que, de que, de que ellos las compraron a sus propietarios legalmente y pagaron por esas tierras. Pero los indígenas dicen, no, es que esas tierras antes de esos colonos que se las vendieron a ustedes eran de nosotros. Pero viene el gobernador a decir, pero perdón, ¿de qué hablan? Esas tierras eran unos baldíos allá, eso nadie quería eso estaba ya desocupado por años y años y años. Y ahora que las ven productivas, los indígenas ahí sí quieren venir y decir eso es de nosotros. Entonces, allí hay algo muy interesante que planteas, Alexandra, y es la motivación con la cual yo estoy haciendo las cosas. Curiosamente, puedo incluso ser un profeta verdadero e ir y denunciar a los profetas falsos. ¿Cuál es mi motivación al hacerlo? Eso es algo que yo tengo que replantearme permanentemente y te agradezco muchísimo esa observación. Claro que sí. Muy bien. Preguntas, aportes, comentarios. Bueno, mis apreciadas hermanas, la próxima clase vemos criterios, los criterios para saber si una profecía es verdadera o falsa. Hay varios criterios. Hay criterios, eh, hay criterios históricos, convergentes, tipológicos, éticos, teológicos, carismáticos, para saber si una profecía es válida o no. Pero la próxima semana trabajamos esa parte. ¿Listo? El Señor les bendiga, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Saludos, bendiciones.